En una noche de 1683 se hallaba la monja concepcionista Sor Sebastiana de las Vírgenes rezando en su celda del convento de Jesús María en la Ciudad de México, cuando repentinamente ante ella se presentó una multitud de demonios en figura de negros muy atesados, musculados y desnudos, para hacerle una guerra intolerable contra su castidad. Según describió esta monja en su autobiografía, estos diablos negros, libidinosos, hacían toda clase de movimientos deshonestos para distraerla de sus oraciones, y además se tocaban insistentemente sus partes indecentes y la invitaban a tocarlas, lo que incitaba a la monja a tener pensamientos carnales pecaminosos. En la época novohispana se centraban en que las personas debían estar, digamos que en un estado de edificación espiritual, y para ello deben de pasar una serie de pruebas. Estas pruebas consistían en tentaciones que les iba poniendo el demonio. La sociedad novohispana contó con sus propias manifestaciones de lo sexual, por lo que tuvo sus propias particularidades al respecto. Una de ellas es la expresión fuertemente influida por el discurso eclesiástico que la llevó a regular, significar y explicar lo sexual según las creencias cristianas de la época. El diablo es un ente creado por la mente humana que posiblemente surgió como respuesta al problema del mal y al problema del sufrimiento. La gente se empezaba a preguntar por qué, si había tanto sufrimiento y Dios era bueno, ¿quién entonces era el causante de todo el sufrimiento en el mundo? En el discurso cristiano novohispano, el pecado era considerado como el rompimiento a un compromiso personal con Dios, es decir, una ruptura entre el hombre y su Creador. También como una desviación del camino de la salvación y una especie de prisión al que eran sometidos todos aquellos que se negaban a cumplir la voluntad divina. Pecar era cuestionar y poner en riesgo la base moral de la sociedad, posibilitar la introducción del caos en el orden establecido. Ya en el cristianismo primitivo se vinculó al impulso sexual con el pecado, en parte por el fuerte carácter irracional con el que en muchas ocasiones se manifestaba. Las autoridades cristianas desde la antigüedad tardía dictaron normas que intentaron controlar el ejercicio de la sexualidad entre sus creyentes. De esta forma, se hizo un esfuerzo por estructurar una cosmovisión por parte de los teólogos en donde la diferencia entre el Creador y el diablo se ubicaba en parte en el discurso sobre lo sexual, por lo que el control de las pulsiones sexuales se constituyó en un elemento fundamental en la construcción de la visión del mundo cristiano en general, en donde el deseo carnal descontrolado se percibía como malo y relacionado al demonio, y el recato carnal como bueno y ligado a Dios. Desde los padres apostólicos se tienen las primeras referencias del mal ligado a la lujuria. Por ejemplo, Filón de Alejandría escribió que la causa principal de la caída de aquellos ángeles que se convirtieron en demonios fue por el deseo que sintieron estos por las hijas de los hombres, mientras que Tertuliano de Cartago afirmó que el mundo venía de Dios, pero lo mundano del diablo, y sostuvo que éste provocaba las inmoralidades como la lujuria, además de que acusó a las mujeres de ser fuente de tentación de los hombres, ya que éstas eran la puerta del diablo. Por su parte, Clemente de Alejandría manifestó que los demonios promovían la fornicación y las bajas pasiones. A partir del siglo III de la Era Común, se tienen escritos monásticos, en donde los demonios eran imaginados con frecuencia como fuente de la tentación de la lujuria entre los monjes, y se atribuyó al diablo el poder de presentarse con la forma de un cuerpo verdaderamente seductor. Algunos grupos sectarios cristianos radicales, como los gnósticos y los cátaros, propusieron que Satán fue el inventor del acto carnal como una forma de crear cuerpos materiales que aprisionaran el alma. Por su parte, Santo Tomás de Aquino
opinó que el diablo fungía como una especie de testa de un cuerpo místico maligno conformado por todos los pecadores irredentos, herejes y no creyentes. Además, llegó a afirmar que a pesar de que todas las acciones del demonio son con la anuencia de Dios, Satanás tenía la capacidad de influir en la mente de los humanos mediante ilusiones y sensaciones pecaminosas. Por si fuera poco, actuaba desde fuera del cuerpo humano, ofreciendo placeres sensuales o desde dentro, a través de los fluidos corporales considerados como potencialmente corruptibles. No obstante que Satán no tenía cuerpo físico y era incapaz de engendrar, le era posible adoptar temporalmente cualquier forma corporal y tener prácticas carnales deshonestas con las personas, ya sea como íncubo o como súcubo, e inclusive puede anidarse en los cuerpos humanos un tiempo. Los sucubos eran demonios con forma de mujer que trataban de seducir a los hombres para tener relaciones sexuales con ellos, para de esta manera corromperlos sexualmente. Los íncubos eran diablos o demonios que se transformaban en hombres para tener relaciones sexuales con mujeres. Se decía que si uno tenía relaciones ya sea con íncubos o súcubos, podía quedar loco, enfermo o por lo menos tener un gran trauma. En un texto del siglo XV, conocido como el Malleus Maleficarum, el cual era un manual de consulta utilizado por las autoridades para perseguir el delito de la brujería, se describen los actos de los íncubos y súcubos, la manera de hacer pactos con el demonio, los hechizos demoníacos y, sobre todo, la ceremonia donde el diablo participaba con sus seguidores. Asimismo, en el Malleus se afirmaba que uno de los principales motivos que llevaba especialmente a las mujeres a ser proclives a relacionarse con el diablo y satisfacerle sus más repugnantes apetitos era que éstas poseían un temperamento naturalmente más lujurioso. En ciertos textos, como en Malleus Maleficarum, se mencionan algunas ceremonias demoníacas en donde se incluían actos sexuales. Por ejemplo, algunos de los que son mencionados era la forma en que las brujas pactaban con el demonio, en donde le daban un beso en el ano, y era una forma de unir sus almas y corromperlas. Muchas de las creencias medievales europeas relacionadas con Satanás continuaron reproduciéndose ya en la época moderna en tierras novohispanas, mediante los sermones, catecismos e imágenes y edictos inquisitoriales producidos para la regulación de los habitantes novohispanos. En 1737, María Ifigenia de los Reyes se autodenunció con el comisario del Santo Oficio, don Baltasar Colomo, por tener una mala amistad con el demonio. Así, confesó que ella efectuaba cópulas anales casi a diario con el maligno o con otros 12 de sus demonios. Todo ello por el ferviente deseo carnal que le producía el Señor tenebroso. Posteriormente, María Ifigenia fue procesada y torturada por el Tribunal Inquisitorial para que ésta diera más detalles sobre la forma en que el diablo se le había aparecido, la manera en que había sucedido la seducción demoníaca y las órdenes que ésta había recibido por parte del maligno. María describió al demonio como un hombre muy fuerte y varonil, el cual no era feo y con una voz profunda y seductora. Además de que éste contaba con poderes extraordinarios, como volar y aparecerse y desaparecerse a voluntad. Era poseedor de un miembro muy grande y terriblemente frío. Los inquisidores consideraron que a pesar de las declaraciones de María Ifigenia, que en realidad los encuentros carnales con el demonio no habían ocurrido, ya que no se demostró que tales encuentros hubieran dejado marcas físicas. No obstante, afirmaron que el diablo sí le había provocado tales alucinaciones carnales y la declararon como posesa.
Se consideraba que el estado poseso en una persona se daba cuando el diablo llegaba a ejercer algún tipo de infestación maligna dentro del cuerpo, en algunos casos. En otros, el demonio tenía una alta influencia en los pensamientos de la persona afectada, llegando a provocarla visiones y sensaciones engañosas, y despertando deseos sexuales poco honestos. En ambos casos, se creía que tal estado era resultado de una vida pecaminosa, y por ende era una especie de castigo. En 1675, la monja Isabel de la Encarnación reveló a su confesor que un demonio que adoptaba la forma de un hombre negro desnudo se le aparecía por las noches para mortificarla constantemente. El demonio se aparece. Se aparece todos los días, en las noches, en mi celda, justo cuando me acuesto. Se aparece, es un hombre. Yo le digo que no, que se vaya, pero está ahí. Según esta monja, dicho demonio seductor insistía en provocar su sensualidad de 1000 maneras. Por ejemplo, hablándole cálidamente al oído con voz amorosa, mostrándole sus partes íntimas y acariciándola de manera deshonesta. Según las propias hermanas carmelitas de Isabel, ésta continuamente estaba gimiendo y en otras ocasiones llorando. Cuando le preguntaban la razón de ello, la monja contestaba que tenía miedo de perder la preciosa joya de su pureza ante el diablo. Isabel de Encarnación fue vista por sus contemporáneos como una mujer que se encontraba en estado obseso. En tal estado, se creía que el demonio atormentaba y sitiaba a todos aquellos que llevaban vidas cristianas ejemplares. A los demonios que causaban el estado obseso se les llamaba asistentes. A los obsesos, a diferencia de los posesos, podían ser tomados como personas venerables, cuya resistencia a las provocaciones carnales demoníacas eran una prueba más de su camino en la búsqueda de la perfección cristiana. El diablo no se limitaba a provocar sexualmente a las monjas en formas masculinas, sino también se atrevía a adoptar imágenes femeniles. Un ejemplo se encuentra en el caso narrado en la biografía de Sor María de Jesús de Tomelín y del Campo. Esta monja poblana, de la Orden de la Inmaculada Concepción, tuvo una plática en 1610 con una de sus hermanas de la orden. A esta le reveló que por las noches un demonio en figura de una negrilla le solicitaba besar sus labios. En otras ocasiones se le presentaba medio desnuda y le invitaba a besar sus senos. Inclusive cuando dormía, esta mujer demonio hacía acto de presencia y tocaba con mucho afecto las piernas de la monja. Lo que más asustaba a la monja visitada por este demonio femenino era que llegaba a sentir placer carnal ante tales tocamientos demoníacos. Los negros eran percibidos como seres más sexuales que otros miembros de la población, porque en el discurso de sujeción en donde estaban injertos los mismos negros, se decía que eran inferiores y que no tienen tanta capacidad para controlar sus impulsos. Se les veía como seres más sexuales y se les veía como seres peligrosos. Desde el contexto de las creencias cristianas de este periodo, se tenía la opinión de que la sexualidad de las mujeres debía ser controlada y su honor vigilado en función de asegurar una descendencia legítima. Además, eran potencialmente aliadas de Satanás, por la percepción de que eran más susceptibles a caer en sus tentaciones por su inferioridad ante el varón, y por ser descendientes todas ellas de Eva, aquella que se dejó engañar por la serpiente antigua. En el discurso de los documentos inquisitoriales, los catecismos, sermones y biografías monjiles no eran los únicos textos novohispanos donde se puede encontrar implicado el diablo en un contexto sexual.
El maligno también fue incluido en las narrativas de procesos criminales en donde se realizaban actos carnales prohibidos por las autoridades. Además del bestialismo, que era la palabra utilizada para nombrar los actos sexuales entre personas y animales, en la documentación novohispana se ha encontrado que el diablo era percibido como instigador de las conductas sexuales consideradas pecaminosas. En algunos de los casos de solicitación por parte de los sacerdotes y de sodomía, se mencionó que sus autores fueron impulsados por el demonio. Desde los inicios del proceso de evangelización de Mesoamérica, el diablo fue introducido por parte de los miembros de la Iglesia como aquella criatura que engaña, trastorna, provoca y destruye a la gente mediante la lujuria y la carnalidad. En una de las imágenes del Códice Florentino, documento realizado por indígenas ya cristianizados, bajo la supervisión de Fray Bernardino de Sahagún, fue representado en forma de una alcahueta que persuade a otra mujer a prostituirse, y junto a ella se muestra un demonio que le instruye y que señala a la mujer que va a ser engañada. En los documentos penales novohispanos que implican delitos violentos, es sorprendente la frecuencia con que los acusados atribuían sus actos a los celos. Al parecer, los celos y la amenaza de violencia fungían como una especie de control social. Mujeres y hombres que convivían en el mercado, la fuente pública y otros espacios evitaban actuar imprudentemente por el recelo de los desquites de un consorte suspicaz. Pero en caso de ser descubiertos, era común que en su discurso de defensa se culpara al maligno por retorcer la realidad y por imbuir dudas, ira y odio cuando ocurrían tales conflictos. En 1558, Martín Tilantzin, un indio natural de Acatepec, confesó que había asesinado a su esposa y madre de sus 2 hijos. Según la relatoria de Martín, este la siguió hasta su huerta y la acusó de haber quedado embarazada de 3 hombres que habían tenido relaciones con ella. El tono de la discusión subió tanto que Martín, iracundo, terminó por colgar a su esposa con su cinturón. Después abandonó el cadáver de su esposa en el campo, donde sería descubierto más tarde por un cazador. Levanta la cara y contesta, Martín. Hablas con el demonio. Tienes contacto con Satanás. Cuando el acusado intentó explicar su manera criminal de actuar ante uno de los funcionarios que lo arrestaron, este atribuyó sus maliciosos pensamientos sobre la infidelidad de su cónyuge al diablo. Fui engañado. ¿Qué te dijo? Que asesinara a mi esposa. Estás diciendo que tienes contacto con el demonio. Fui engañado por el demonio. En 1657, una mujer acusó a su yerno, Jacinto Manzano, de matar a su hija, María de Vargas. La madre de la mujer se inquietó cuando Jacinto envió a alguien a la casa de ella una mañana para preguntar si María, que tenía 9 meses de embarazo, había dado a luz, porque ella sabía que su hija había acordado reunirse con él la noche anterior. ¡Te voy a sacar las tripas, maldito niño! ¡Espera! ¡Que Dios lo juzgue! Cuando las autoridades locales arrestaron a Jacinto, después de haberlo retenido en la cárcel por algunos días y haberlo azotado para interrogarlo, este finalmente confesó el crimen y condujo a las autoridades hasta el cuerpo de María. Jacinto Manzano reveló que había llevado a su esposa al campo con el engaño de que fueran a una ermita remota para solicitar a la Virgen que la protegiera durante el parto. Pero según cuenta Jacinto, en el camino el diablo lo persuadió que él no era el padre del niño, y con ese pensamiento arrebatado por una ira demoníaca, estranguló a su esposa y arrojó su cadáver a un barranco. De manera similar, un hombre mixteco
confesó en 1681 que el diablo le había inspirado sentimientos de ira y rabia cuando vio que su vecino abrazaba a su mujer. Al ser juzgado por agredir al hombre, atribuyó su acto violento al diablo, que lo había embaucado para pensar que el vecino era el amante de su esposa. Como se testifica en estos casos, los celos y la ira, causados en un contexto de tentación sexual, eran sensaciones percibidas como de origen demoníaco. Además, tenía un carácter simbólico que tales crímenes ocurrieran por lo general en las periferias de los poblados y durante la noche, en parte porque tales espacios eran asociados al peligro y desviación, y por ende como factores propiciatorios para el desencadenamiento de las fuerzas destructivas personificadas por el diablo. También puede parecer que los acusados y los testigos eligieron al diablo como una excusa para lidiar con sentimientos de culpa. El diablo también podía ser percibido como un medio y facilitador de los apetitos sexuales y amorosos, sobre todo entre aquellos que se encontraban en una situación de desventaja social, sufrían alguna clase de opresión y eran despreciados por sus iguales o superiores como el mismo diablo lo era por Dios. El castigo de Dios. En 1774, un indio vecino del pueblo de Teloloapa, llamado Felipe Nicolás, fue acusado de tener un pacto con el demonio ante el Tribunal de Fe de Indios. Según consta en este testimonio, el indio Felipe deseaba tener tratos carnales con una vecina de su comunidad, pero ésta no tenía el menor interés por él. Aunque hizo una serie de cosas para obtener la atención de la señorita, ésta ignoró todos sus intentos. Felipe no podía dejar de sentir el deseo que tenía por ella, y día con día aumentaba su desesperación. Pidió en oración la ayuda de santos y ángeles para que lo auxiliaran en desaparecer su deseo desbocado por esta mujer, pero no encontró consuelo en ellos. Según confesó Felipe, en una oscura noche, cuando se hallaba en el campo de camino a su casa, el demonio se le apareció y ofreció ayudarlo a cumplir su deseo carnal con esta mujer. Le pidió hacer un pacto con él a cambio de su alma. Cuando se requisaron las pertenencias del acusado, se encontró un dibujo donde fue representado el diablo, con 2 pares de cuernos, patas con pezuñas y una larga cola. En su pecho fue pintado un corazón con rostro y en una de sus manos otro corazón con cara sonriente. Según dijo el autor, con ello el demonio se comprometía a entregarle el corazón de la mujer que deseaba Felipe en sus manos. El diablo, aquel ángel caído que se rebeló ante Dios y por ello se hizo merecedor del infierno, se relacionó con los novohispanos como ente proveedor de los placeres sujetos a la sanción social. Paradójicamente, se hizo la criatura más asequible de todo el imaginario cristiano. De un ser casi inmaterial, se imaginó a este personaje sumamente humano, de carácter mundano y de proximidad cotidiana. Era un ángel rebelde, dador del placer que cobraba sus favores a altos costos y se involucraba por ello en la vida de las personas. Todo ello en un contexto religioso que trató de parar el avance de la materialidad mediante la relación del mal con la livianidad de los sentidos. Por eso se entiende que el diablo
para muchos de los novohispanos, tuviera una naturaleza seductora, por estar vinculado a lo sexual, en una sociedad regida por las crisis de subsistencia, las barreras sociales y las restricciones de todo tipo. ¡Ah!